No podría escoger un día más especial y más importante que el de hoy para compartirte la obra que tanto te menciono desde hace 3 años. Vamos a ver si la detectas. Aquí vamos. He cruzado muchas veces estas arenas, dijo un camellero cierta noche, pero el desierto es tan grande y los horizontes tan lejanos que hacen que uno se sienta pequeño y permanezca en silencio. El muchacho entendió que el camellero quería decir, aún sin haber pisado nunca antes un desierto. Cada vez que miraba el mar o el fuego, era capaz de quedarse horas callado, sin pensar en nada, sumergido en la inmensidad y la fuerza de los elementos. Aprendí con las ovejas y aprendí con los cristales, pensó. Puedo aprender también con el desierto. Él me parece más viejo y más sabio. El viento no paraba nunca. El muchacho se acordó del día en que sintió ese mismo viento sentado en un fuerte en Tarifa. Tal vez ahora estaría rozando levemente la lana de sus ovejas que seguían en busca de alimento y agua por los campos de Andalucía. Ya no son mis ovejas, se dijo sin nostalgia. Deben de haberse acostumbrado a otro pastor y ya me habrán olvidado. Es mejor así. Quien está acostumbrado a viajar como las ovejas sabe que siempre es necesario partir un día. También se acordó de la hija del comerciante y tuvo la seguridad de que ya se habría casado. ¿Quién sabe si con un vendedor de palomitas o un pastor que como él supiera leer y contar historias extraordinarias? Al fin y al cabo, él no debía de ser el único, pero se quedó impresionado con sus presentimientos. Quizá él estuviese aprendiendo también esta historia del lenguaje universal, que sabe el pasado y el presente y todos los hombres. Presentimientos, como acostumbraba decir su madre. El muchacho comenzó a entender que los presentimientos eran las rápidas zambullidas que el alma daba en esta corriente universal de vida, donde la historia de todos los hombres está ligada entre sí y podemos saberlo todo, porque todo está escrito. Maktub, dijo el muchacho, recordando las palabras del mercader de cristales. El desierto a veces se componía de arena y otras veces de piedra. Si la caravana llegaba frente a una piedra, la contorneaba. Si se encontraba frente a una roca, daba una larga vuelta. Si la arena era demasiado fina para los cascos de los camellos, buscaba un lugar donde fuera más resistente. En algunas ocasiones el suelo estaba cubierto de sal, lo cual indicaba que allí debía haber existido un lago. Los animales entonces se quejaban y los camelleros se bajaban y los descargaban. Después se colocaban las cargas en su propia espalda, pasaban sobre el suelo traicionero y nuevamente cargaban a los animales y escogían un nuevo guía. Pero todo esto sucedía por una única razón. Por muchas vueltas que tuviera que dar, la caravana se dirigía siempre a un mismo punto. Una vez vencidos los obstáculos, volvía a colocarse de nuevo hacia el astro que indicaba la posición del oasis. Cuando las personas veían aquel astro brillando en el cielo por la mañana, sabían que estaba señalando un lugar con mujeres, agua, dátiles y palmeras. El único que no se enteraba de todo esto era el inglés, pues se pasaba la mayor parte del tiempo sumergido en la lectura de sus libros.
El muchacho también tenía un libro que había intentado leer durante los primeros días de viaje, pero encontraba mucho más interesante contemplar la caravana y escuchar el viento. Así que aprendió a conocer mejor a su camello y aficionarse a él. Tiró el libro. Era un peso innecesario, aunque el chico había alimentado la superstición de que cada vez que abría el libro encontraba a alguien importante. Terminó trabando amistad con el camellero que viajaba siempre a su lado. De noche, cuando paraban y descansaban alrededor de las hogueras, solía contarle sus aventuras como pastor. Durante una de esas conversaciones, el camellero comenzó a su vez a hablarle de su vida. Yo vivía en un lugar cercano al Cairo, le explicó. Tenía mi huerto, mis hijos y una vida que no iba a cambiar hasta el momento de mi muerte. Un año que la cosecha fue excelente, fuimos todos hasta la Meca y yo cumplí con la única obligación que me faltaba, llevar a cabo en la vida. Podía morir en paz y me agradaba la idea. Cierto día la tierra comenzó a temblar y el Nilo se desbordó. Lo que yo pensaba que solo ocurría a los otros terminó pasándome a mí. Mis vecinos tuvieron miedo de perder sus olivos con las inundaciones, mi mujer de que las aguas se llevaran a nuestros hijos y yo de haber destruido todo lo que había conquistado. Pero no hubo solución, la tierra quedó inservible y tuve que buscar otro medio de subsistencia. Hoy soy camellero, pero entonces entendí la palabra de Alá. Nadie siente miedo de lo desconocido, porque cualquier persona es capaz de conquistar todo lo que quiere y todo lo que necesita. Solo sentimos miedo de perder aquello que tenemos, ya sean nuestras vidas o nuestras plantaciones, pero este miedo pasa cuando entendemos que nuestra historia y la historia del mundo fueron escritas por la misma mano. A veces, las caravanas se encontraban durante la noche. Siempre una de ellas tenía lo que la otra necesitaba, como si realmente todo estuviera escrito por una mano. Los camelleros intercambiaban información sobre las tempestades de viento y se reunían en torno a las hogueras para contar las historias del desierto. En otras ocasiones llegaban misteriosos hombres encapuchados. Eran beduinos que espiaban las rutas seguidas por las caravanas. Traían noticias de asaltantes y de tribus bárbaras. Llegaban y partían en silencio con sus ropas negras que solo dejaban ver los ojos. Una de esas noches, el camellero se acercó hasta la hoguera donde el muchacho estaba sentado junto al inglés. Se rumorea que hay guerra entre los clanes, dijo el camellero. Los tres se quedaron callados. El muchacho notó que el miedo flotaba en el aire, aunque nadie dijese ni una palabra. Nuevamente estaba percibiendo el lenguaje sin palabras, el lenguaje universal. Poco después, el inglés preguntó si había peligro. Quien entra en el desierto no puede volver atrás, repuso el camellero, y cuando no se puede volver atrás, solo debemos preocuparnos por la mejor manera de seguir hacia adelante. El resto es por cuenta de Alá, inclusive el peligro. Y concluyó diciendo la misteriosa palabra maktub. Tendría que prestar más atención a las caravanas, dijo el muchacho al inglés cuando el camellero se fue. Dan muchas vueltas, pero siempre mantienen el mismo rumbo. Y tendrías que leer más sobre el mundo, replicó el inglés. Los libros son iguales que las caravanas. El inmenso grupo de hombres y animales empezó a caminar más rápido. Además del silencio durante el día,
las noches, cuando las personas se reunían para conversar en torno a las hogueras, comenzaron a hacerse también silenciosas. Cierto día el jefe de la caravana decidió que no podía encenderse más hogueras para no llamar la atención. Los viajeros se vieron obligados a formar un gran círculo con los animales y a colocarse todos en el centro, intentando protegerse del frío nocturno. El jefe instaló centinelas armados alrededor del grupo. Una de aquellas noches, el inglés no podía dormir. Llamó al muchacho y comenzaron a pasear por las dunas que rodeaban el campamento. Era una noche de luna llena y el muchacho contó al inglés toda su historia. El inglés se quedó fascinado con el relato de la tienda que había prosperado después de que el chico empezó a trabajar allí. Este es el principio que mueve a todas las cosas, dijo. En alquimia se le denomina el alma del mundo. Cuando deseas algo con todo tu corazón, estás más próximo al alma del mundo. Es una fuerza siempre positiva. Le explicó también que esto no era un don exclusivo de los hombres. Todas las cosas sobre la faz de la tierra tenían también un alma, independientemente de si era un mineral, animal o apenas un simple pensamiento. Todo lo que está sobre la faz de la tierra se transforma siempre, porque la tierra está activa y tiene un alma. Somos parte de esta alma y raramente sabemos que ella siempre trabaja a nuestro favor. Pero tú debes entender que en la tienda de los cristales hasta los jarrones estaban colaborando con tu éxito. El muchacho se quedó callado unos instantes, mirando la luna y la arena blanca. He visto la caravana caminando a través del desierto, dijo por fin. Ella y el desierto hablan la misma lengua y por eso él permite que ella lo atraviese. Probará cada paso suyo para ver si está en perfecta sintonía con él, y si lo está, ella llegará al oasis. Si uno de nosotros llegase aquí con mucho valor, pero sin entender este lenguaje, moriría el primer día. Continuaron mirando la luna juntos. Esta es la magia de las señales, continuó el muchacho. He visto cómo los guías leen las señales del desierto y cómo el alma de la caravana conversa con el alma del desierto. Permanecieron varios minutos en silencio. Tengo que prestar más atención a la caravana, dijo por fin el inglés. Y yo tengo que leer tus libros, dijo el muchacho. Eran libros extraños, hablaban de Mercurio, Sal, dragones y reyes, pero él no conseguía entender nada. Sin embargo, había una idea que parecía repetirse en todos los libros. Todas las cosas eran manifestaciones de una sola cosa. En uno de los libros descubrió que el texto más importante de la alquimia constaba de unas pocas líneas y había sido escrito en una simple esmeralda. Es la tabla de la esmeralda, dijo el inglés, orgulloso de enseñarle algo al muchacho. Para entender estas líneas, repuso el inglés, aunque no estaba muy convencido de su propia respuesta, el libro que más interesó al muchacho contaba la historia de los alquimistas famosos. Eran hombres que habían dedicado toda su vida a purificar metales. En los laboratorios creían que si un metal se mantenía perfectamente al fuego durante muchos años, terminaría liberándose de todas sus propiedades individuales y solo restaría el alma del mundo.
Esta cosa única permitía que los alquimistas entendieran cualquier cosa sobre la faz de la tierra, porque ella era el lenguaje a través del cual las cosas se comunicaban. A este descubrimiento lo llamaban la gran obra, que estaba compuesta por una parte líquida y una parte sólida. ¿No basta con observar a los hombres y a las señales para descubrir este lenguaje?, preguntó el chico. ¿Tienes la manía de simplificarlo todo?, repuso el inglés irritado. La alquimia es un trabajo muy serio. Exige que se siga cada paso exactamente como los maestros lo enseñaron. El muchacho descubrió que la parte líquida de la gran obra era llamada elixir de la larga vida, que curaba todas las enfermedades y que evitaba que el alquimista envejeciese. Y la parte sólida se conocía con el nombre de piedra filosofal. No es fácil descubrir la piedra filosofal, dijo el inglés. Los alquimistas pasaban muchos años en los laboratorios contemplando aquel fuego que purificaba los metales. Miraban tanto el fuego que poco a poco sus cabezas iban perdiendo todas las vanidades del mundo. Entonces, un buen día descubrían que la purificación de los metales había terminado por purificarlos a ellos mismos. El muchacho se acordó del mercader de cristales. Él le había dicho que era buena idea limpiar los jarros para que ambos se liberasen también de los malos pensamientos. Cada vez estaba más convencido de que la alquimia podría aprenderse también en la vida cotidiana. Además, añadió el inglés, la piedra filosofal tiene una propiedad fascinante. Un pequeño fragmento de ella es capaz de transformar grandes cantidades de metal en oro. A partir de esta frase, el muchacho empezó a interesarse en la alquimia. Pensaba que, con un poco de paciencia, podría transformarlo todo en oro. Leyó la vida de varias personas que lo habían conseguido. Helvetius, Elías, Fulcanelli, Geber. Eran historias fascinantes. Todos estaban viviendo hasta el final su leyenda personal y viajaban. Encontraban sabios, hacían milagros frente a los incrédulos, poseían la piedra filosofal y el elixir de la larga vida. Pero cuando quería aprender la manera de conseguir la gran obra, se quedaba totalmente perdido. Eran solo dibujos, instrucciones codificadas y textos oscuros. ¿Por qué son tan difíciles?, preguntó cierta noche al inglés. Notó que el inglés andaba un poco malhumorado por falta de sus libros. Para que solo los que entienden la responsabilidad de entenderlos entiendan, repuso. Imagina qué pasaría si todo el mundo se pusiera a transformar el plomo en oro. En poco tiempo el oro no valdría nada. Solo los persistentes, solo aquellos que investigan mucho son los que consiguen la gran obra. Por eso estoy en medio de este desierto, para encontrar a un verdadero alquimista que me ayude a descifrar los códigos. ¿Cuándo se escribieron estos libros?, quiso saber el muchacho. Muchos siglos atrás. En aquella época no había imprenta, insistió el muchacho. Por lo tanto, no había posibilidad de que todo el mundo pudiera conocer la alquimia. ¿Por qué entonces ese lenguaje tan extraño es tan lleno de dibujos? El inglés no respondió. Dijo que desde hacía varios días estaba prestándole mucha atención a la caravana y que no conseguía descubrir nada nuevo. Lo único que había notado era que los
comentarios sobre la guerra aumentaban cada vez más. Un buen día, el muchacho devolvió los libros al inglés. Entonces, ¿has aprendido mucho?, preguntó el otro expectante. Empezaba a necesitar a alguien con quien conversar para olvidar el miedo a la guerra. He aprendido que el mundo tiene un alma y quien entienda esa alma entenderá el lenguaje de las cosas. Aprendí que muchos alquimistas vivieron su leyenda personal y terminaron descubriendo el alma del mundo, la piedra filosofal y el elixir. Pero sobre todo, he aprendido que estas cosas son tan simples que pueden escribirse en una esmeralda. El inglés se quedó decepcionado. Los años de estudio, los símbolos mágicos, las palabras difíciles, los aparatos de laboratorio, nada de eso había impresionado al muchacho. Debe de tener su alma demasiado primitiva como para comprender todo esto, se dijo. Cogió sus libros y los guardó en la alforja que colgaba del camello. Vuelve a tu caravana, dijo. Ella tampoco me ha enseñado gran cosa. El muchacho volvió a contemplar el silencio del desierto y la arena que levantaban los animales. Cada uno tiene su manera de aprender, se repetía a sí mismo. La manera de él no es la mía y la mía no es la de él, pero ambos estamos buscando nuestra leyenda personal y yo lo respeto por eso. La caravana comenzó a viajar día y noche. A cada momento aparecían los mensajeros encapuchados y los camilleros que se habían hecho amigos del muchacho explicó que la guerra entre los clanes había comenzado. Tendrían mucha suerte si conseguían llegar al oasis. Los animales estaban en silencio, agotados, y los hombres cada vez más silenciosos. El silencio era más terrible por la noche, cuando un simple relinchido de camello, que antes no pasaba de ser un relincho de camello, ahora asustaba a todo el mundo y podía ser una señal de invasión. El camellero, no obstante, no parecía estar muy impresionado con la amenaza de guerra. Estoy vivo, dijo al muchacho, mientras comían un plato de dátiles en la noche, sin hoguera ni luna. Mientras estoy comiendo, no hago nada más que comer. Si estuviera caminando, me limitaría a caminar. Si tengo que luchar, será un día tan bueno para morir como cualquier otro. Porque no vivo ni en mi pasado ni en mi futuro. Tengo solo el presente y eso es lo único que me interesa. Si puedes permanecer siempre en el presente, serás un hombre feliz. Percibirás que en el desierto existe vida, que el cielo tiene estrellas y que los guerreros luchan porque esto forma parte de la raza humana. La vida será una fiesta, un gran festival, porque ella solo es el momento en el que estamos viviendo. 2 noches después, cuando se preparaba para dormir, el muchacho miró en dirección al astro que seguía durante la noche. Le pareció que el horizonte estaba un poco más bajo porque sobre el desierto había centenares de estrellas. ¡Es el oasis!, dijo al camellero. ¿Y por qué no vamos inmediatamente? Porque necesitamos dormir. El muchacho abrió los ojos cuando el sol comenzaba a nacer. Frente a él, donde las pequeñas estrellas habían estado durante la noche, se extendía una fila interminable de palmeras que cubría todo el horizonte. ¡Lo conseguimos!, dijo el inglés, que también acababa de levantarse. El muchacho, sin embargo, permaneció callado. Había aprendido el silencio del desierto y se contentaba con mirar las palmeras que tenía delante de él. Aún debía caminar mucho para llegar a las pirámides y algún día aquella mañana no sería más que un recuerdo. Pero ahora, en el momento presente,
la fiesta que había descrito el camellero, y él estaba procurando vivirlo con las lecciones de su pasado y los sueños de su futuro. Un día, aquella visión de millares de palmeras sería solo un recuerdo. Pero para él, en este momento, significaba sombra, agua y un refugio para la guerra. De la misma manera que un relincho de camello podía transformarse en peligro, una hilera de palmeras podría significar un gran milagro. El mundo habla muchos lenguajes, pensó el muchacho. Cuando los tiempos van deprisa, las caravanas corren también, pensó el alquimista mientras veía llegar a centenares de personas y animales al oasis. Los habitantes gritaban detrás de los recién llegados. El polvo cubría el sol del desierto y los niños saltaban de excitación al ver a los extraños. El alquimista vio cómo los jefes tribales se aproximaban al jefe de la caravana y conversaban largamente entre sí, pero nada de todo aquello interesaba al alquimista. Ya había visto a mucha gente llegar y partir, mientras el oasis y el desierto permanecían invariables. Había visto a reyes y mendigos pisando aquellas arenas que siempre cambiaban de forma a causa del viento, pero que eran las mismas que él había conocido de niño. Aún así, no conseguía contener en el fondo de su corazón un poco de alegría de vida que todo viajero experimentaba cuando después de tierra amarilla y cielo azul, el verde de las palmeras aparecía delante de sus ojos. Tal vez Dios haya creado el desierto para que el hombre pueda sonreír con las palmeras, pensó. Después decidió concentrarse en asuntos más prácticos. Sabía que aquella caravana venía el hombre al cual debía enseñar parte de sus secretos. Las señales se lo habían contado. Aún no conocía a ese hombre, pero sus ojos experimentados lo reconocerían en cuanto lo viese. Esperaba que fuese alguien tan capaz como para comprender como su aprendiz anterior. No sé por qué estas cosas tienen que ser transmitidas de boca a oreja, pensaba. No era exactamente porque fueran secretas, pues Dios revelaba prodigiosamente sus secretos a todas las criaturas. Él solo tenía una explicación para este hecho. Las cosas tenían que ser transmitidas así porque estarían hechas de vida pura, y este tipo de vida difícilmente consigue ser captado en pinturas o palabras, porque las personas se fascinan con pinturas y palabras y terminan olvidando el lenguaje del mundo. Los recién llegados fueron conducidos inmediatamente ante los jefes tribales de Al-Fayum. El muchacho no podía creer lo que estaba viendo. En vez de ser un pozo rodeado de palmeras, como había leído cierta vez en un libro de historia, el oasis era mucho mayor que muchas aldeas de España. Tenía 300 pozos, 50,000 palmeras datileras y muchas tiendas de colores diseminadas entre ellas. Parece las 1001 noches, dijo el inglés, impaciente por encontrarse con el alquimista. Enseguida se vieron rodeados de chiquillos que contemplaban curiosos los animales, los camellos y las personas que llegaban. Los hombres querían saber si habían visto algún combate, y las mujeres se disputaban los tejidos y piedras que los mercaderes habían traído. El silencio del desierto parecía un sueño distante. Las personas hablaban sin parar, reían y gritaban como si hubiesen salido de un mundo espiritual para estar de nuevo entre los hombres. Estaban contentos
y felices.